Buenas tardes, bienvenidos. Son las 6:17. No se ha incorporado nadie a la reunión. Vamos a esperar un par de minutos. Esta es la reunión de Matemática 2, la cuarta videoconferencia de este trimestre 2023-3. Entonces vamos a dar unos minutos a ver si se reúne alguien. Este correspondería a la cuarta reunión de nuestro trimestre. Hoy es miércoles 15 de noviembre y son las 6, más de las 6:15, ya son las 6:18. Esperamos un poco y si no, pues haremos un repaso breve, rápido de algunos conceptos eh, del tema que nos compete para la cuarta unidad, para la tercera unidad en este caso, porque es matemática 2, de manera de, como lo dejamos grabado, mm, este tema sería sucesiones en series. Vamos a dar comienzo a la reunión de una vez. Este tema sería sucesiones y series. Los conceptos básicos que vamos a manejar sobre sucesiones y series. Entonces, bueno, ¿qué es una sucesión? Podemos decir que una sucesión es un conjunto de términos que han sido formados por una ley o una regla determinada. Aquí tenemos un ejemplo de dos sucesiones, por ejemplo, 1, 4, 6, 16, 25. Otra sucesión la podemos considerar esta: 1 menos x cuadrado sobre 2, x cubo sobre 3, x4 sobre 4, x5 sobre 5. Cualquiera de ellos aquí, si nos fijamos en esta que está aquí, a simple vista podríamos ver que 4 más 1, 5, perdón, 3 y 1, 4. Es decir, podríamos buscar la regla que conforma esta sucesión. Aquí podríamos tener, fíjense, los dos primeros términos. Si sumamos a 9, los dos primeros términos serían a 4. 4. Bueno, vamos a no entrar en detalles de no buscarlo, pues en este momento no sé. Pero aquí vemos que, fíjense, x cuadrado sobre 2, sobre 3, x cubo. Es decir, hay una regla que la podemos conseguir. Después, una serie la constituye la suma de una sucesión. Cuando nosotros colocamos una suma de una sucesión cuyos términos están formados según una ley o una regla determinada, estamos planteando una sucesión, una serie, que viene de los términos de una sucesión. Cuando el número de términos es limitado, podemos decir que esa sucesión la llamamos serie o sucesión finita, porque tiene números limitados, cantidad de elementos limitada. Cuando es ilimitado lo llamamos o sucesión infinita o serie infinita, depende de lo que estemos trabajando. Aquí tenemos, esta es la pantalla de nuestra aula de la universidad. Entonces vamos a revisarla para que nos acostumbremos a ella, aunque ya más o menos deberíamos estar acostumbrados. Fíjense, aquí repetimos esto de que intuitivamente una sucesión es una secuencia o lista de números reales que se representan así. Se representan entre llaves, ¿verdad? S sub n, porque le vamos a ir dando valores a n para ubicarlos, y donde n pertenece a los números naturales, es decir, una cantidad de números naturales. Entonces, los términos que la conforman serían el S1, S2, S3, etcétera, etc. Ustedes en algún momento deben haber conseguido series, haber trabajado con series. Aquí entonces nos explican lo que es una serie finita, que ya lo dijimos, y lo que es una serie infinita. Entonces, una serie, pusimos esto en grande para verlo mejor, se escribe entre llaves, se indica el número n que pertenece a n, y sus números, digamos de una manera explícita, es irlos colocando uno detrás de otro. Entonces, en una sucesión o secuencia, sus números, el dominio de ella van a ser los números del conjunto de los números enteros positivos. Los elementos de una sucesión son los números que están en el contradominio de la misma, es decir,
Nosotros tenemos los números positivos, los números enteros positivos corresponde a los elementos de la sucesión numerados. N representa la posición del término y el término sería el S1, S2 según la posición que corresponde. ¿A qué llamamos sucesiones recurrentes? Llamamos sucesiones recurrentes. Esto es parte también del aula. Para que lo revisen, aquí no está todo, solamente tenemos algunos tips, algunos términos, ¿verdad? Tienen que revisar el complemento completo. Entonces, sucesiones recurrentes son aquellas sucesiones donde todos sus términos, independientemente del primero, se obtienen a partir del anterior mediante una operación algebraica. ¿Ok? Entonces, si ese es su 1 es A, ese es su N el siguiente. Cada término se obtendrían por N más 1, por ejemplo, donde el por representaría una operación que puede ser adición, multiplicación, lo que sea. Entonces, ¿qué sucesiones recurrentes nosotros solemos conocer? Bueno, nosotros hemos aprendido en bachillerato, hemos visto lo que son las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas y también tenemos la sucesión de Fibonacci. En el aula podemos ver eh, em, información sobre la sucesión de Fibonacci. Si hay alguna duda sobre cualquiera de estos puntos, me la preguntan de forma específica por el foro de dudas y yo se las aclaro por el foro de dudas. Entonces, continuamos. Vamos a ver a qué llamamos una sucesión convergente. Cuando decimos que una sucesión es convergente, ¿cómo obtenemos la convergencia o estudiamos la convergencia o no convergencia de una sucesión? Decimos que entonces una sucesión, fíjense cómo la representamos en términos a su n, es convergente y converge, por ejemplo, a un valor L si la sucesión tiene un límite N. Entonces, para saber si una sucesión es convergente o divergente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar la función que plantea la sucesión y vamos a estudiar su límite a ver si su límite si existe ese límite, si su límite es un número al que convergería la sucesión. Vamos a hacer un ejemplo para entender mejor esto. Fíjense, aquí tenemos esta sucesión, 4n cuadrado sobre 2n cuadrado más 1. Queremos estudiar, averiguar si es convergente o divergente. Para ello estudiamos si esta sucesión, la que nos están dando, tiene un límite. Entonces, estudiamos la función fx. Ya consideramos esto una función f de x, 4 de x cuadrado sobre 2x cuadrado más 1 y estudiamos el límite cuando x tiende a infinito de 4x cuadrado sobre 2x cuadrado más 1. Como es el límite cuando este x tiende a infinito, si recordamos bien todos, eh, teníamos que dividir, si nosotros sustituimos por infinito para evaluar el límite, nos queda infinito en el numerador más infinito en el denominador, es decir, estamos frente a un caso de infinito sobre infinito. Entonces, en esos casos, la regla era dividir numerador y denominador por x elevado a la mayor potencia que tuviéramos en la función. En este caso es x cuadrado. Dividimos todo por x cuadrado. Entonces, 4x cuadrado entre x cuadrado nos queda 4. 2x cuadrado entre x cuadrado nos queda 2. Y 1 entre x cuadrado, pues nos queda 1 en x cuadrado. Por la misma regla de esa norma, sabemos que 1 entre x cuadrado, si ahora que ya simplificamos, volvemos a evaluar el límite, tenemos que 1 entre x cuadrado tiende a 0, nos da 0, entonces nos va a quedar 4 entre 2. Y 4 entre 2, entonces nos está dando un número. Eso significa, ¿verdad? Como ponemos aquí abajo, podemos concluir que el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado sobre 2n cuadrado más 1 es 2. Por lo tanto, podemos decir que la sucesión dada es convergente y que converge al número. Ok, esto es lo que les quería plantear hoy eh, como parte de los conocimientos básicos de esta unidad. El resto del tiempo, la idea era utilizarlo con las dudas y las preguntas que ustedes tuvieran. En vista de que no se ha podido conectar nadie y que no tengo preguntas, pues daríamos como finalizada nuestra reunión y cualquier duda o cualquier pregunta, con muchísimo gusto, por el foro de dudas, por nuestra aula, por el correo del aula, que a la brevedad yo se las estaría respondiendo. Buenas noches, que tengan
mucho éxito en la continuación de sus estudios, de su trimestre, y vamos a dar por finalizado la reunión. Hasta pronto. Nos vemos en el aula.